una fe que madruga y unas ganas de triunfar que no duermen. Iniciamos Sin Miedo al Éxito. No puede ser, me encuentro en el peor momento de mi vida. No sabía si tenía que llegar a tomar esta decisión. Tengo que elegir entre la comida, el pasaje, las copias de la universidad y no sé qué hacer. Son mis últimos 5 quetzales, pero bueno, toca que seguir adelante. Vamos a decidir, no sé, vamos a tirar la moneda. Primero, no sé, las copias, la comida, el estómago puede esperar, me puedo ir a pie. Bueno, van a hacer las copias. Entonces, mire, ¿será que me saca, por favor, las copias de esto? Sí, claro, con gusto. Bueno, ¿cuánto sería? 4 quetzales. Ahorita que creo que acaba el cargo. Y mis 5 quetzales, no puede ser, los boté, los perdí, mis 5 quetzales. Bueno, ¿será que me deja pagárselos dentro de un mes? Sí, no te preocupes, de todos modos son 5 quetzales, es poquito. Pero era mi pasaje también y era mi refacción. Pero sí mejor porque ya caminas y haces ejercicio de paso. Pero no necesitaba hacer ejercicio, si no miras qué palito estoy. Pero igual puedes hacerlo igual. Y arrancamos una vez más con su programa Sin Miedo al Éxito. Qué bueno poder acompañarles una vez más en una edición más de Sin Miedo al Éxito, poder disfrutar juntos del mejor programa, del programa juvenil de Radio Alternativa, que trae para nosotros diferentes perspectivas, diferentes percepciones de la vida diaria, de la vida cotidiana, y hoy trae un temazo para ti, así que bienvenido. Siéntate y ponte cómodo, siéntete cómodo con el lugar en el que te encuentres, con la sintonía de Radio Alternativa, en donde sea que estés escuchando, ya sea en tu automóvil, en el trabajo, haciendo tareas, en donde sea que estés, bienvenido. Qué bueno tenerte acá con nosotros y poder compartir una noche más, una noche excepcional, una noche llena de buenos momentos, de buenos tiempos, donde podemos aprender juntos, donde podemos también conocer a Dios cada vez más y también podemos comprender diferentes cosas en nuestra vida que seguramente algunas veces no teníamos del todo tal vez entendidas o descubiertas. Así que hoy la vamos a pasar muy bien. Hoy vamos a poder entender un tema bien característico y creo que nos lleva a poder a nosotros también desarrollar mucha fe, nos lleva a nosotros a poder desarrollar mucha confianza. Así que creo que hoy vamos a poder también nosotros salir con más paciencia, también diría yo. Creo que es algo muy complicado dentro de nosotros y creo que dentro también de la juventud algo que nos cuesta poner en práctica es la paciencia, es la fe. Entonces hoy vamos a salir fortalecidos, entonces vamos a poder tener una noche muy especial. Antes de arrancar con el clímax del tema, del programa, vamos a presentarnos esta noche. Estará contigo Jair Ramírez, Esther Casasola y Astrid Tobar. Bienvenidas, qué bueno tenerles acá en Sin Miedo al Éxito. Qué bueno poder compartir con ustedes. Ya hacía falta. ¿Cómo estuvo? Ya hacía falta. ¿Cómo estuvo su viernes? ¿Cómo se la pasaron? ¿Qué pudieron hacer? ¿Qué pudieron atravesar? ¿Qué pudieron romper? ¿Qué perdieron? ¿Qué no perdieron? Cuéntenos. Yo por un momento perdí un poquito la compostura. No me gusta, no soy fan del calor. Y sí, hoy justamente fue uno de esos días tan calurosos. Parece por acá en la Perla de Oriente. Santa. Sí, no, demasiado calor. Pero ahí tratando de aguantarlo porque ¿qué otra? Sí, le tocó como mis 5 quetzales. Chambeando. Qué existencial tu respuesta. Chambeando. Ok, les presento a Esther Casasola. Ella es una persona chambeadora. Obvio. Lleva muchas emociones esa palabra. Escucharon así como, por favor, ya no quiero chambear. Ayúdenme. Ayúdenme. Chambeando. Ok, bueno, excelente definición. ¿Algo más que quieras agregar a tu respuesta? Qué calor. Ok, bueno, excelente. Qué emoción, me acabo de cautivar. Si estuviera a punto de tirarme en un barranco, no hagan eso. Si estuviera a punto de tirarme en un barranco con esa expresión, no sigan esos ejemplos, por favor. Con esa expresión creo que me tiraría, no son bromas, pero algo importantísimo que también
creo que podemos mencionar con este viernes es que estamos ya casi por culminar una semana más. Entonces, cada vez más cerca del fin de mes. Cada vez más cerca del principio del fin. O del fin del principio. Qué increíble, porque como si nada, acabamos de iniciar el 2026 y ya estamos terminando abril. Ya ajá. Casi llegando a mitad del año. Casi, ya a la vuelta de la esquina a junio y se asoma julio. Los días vuelan. Sí, llegan volando. Sí. Ya vienen los memes de julio. Ya vienen los memes de julio. No, en realidad creo que el tiempo pasa volando y no lo sentimos y eso nos lleva a poder nosotros aprender tantas cosas y entender diferentes otras. Entonces, reflexiona si estás listo por si mañana no despiertas. No, qué existencial veniste a mí. Obvio. La verdad, la Biblia dice que como ladrón en la noche vendrá el Señor, ¿sí o no? No, sí. Ya. Pero eso sí, no significa que mantengas tu actitud así. No, hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Preparados pero alegres. Preparados. Pero alegres y contentos. Preparados. No como tristeza. Más preparados que alegres. Bueno, por favor, si quieren silenciar a Esther igual que yo, no. Algo importante que también podemos mencionar es que esta noche vamos a estar hablando sobre pérdidas, sobre absolutamente algo que nos cuesta poder nosotros tomar en cuenta. Es que cuando llegamos al punto de poder perder algo, o cuando llegamos nosotros a entender que es algo necesario, es algo que también vivimos y es algo que atravesamos, las pérdidas son necesarias, algunas veces también son significativas y otras veces llevan un sentido diferente, se podría mencionar. Entonces creo que podemos nosotros entender también por qué finalizando también este mes, por qué finalizando esta semana y en este mes en Radio Alternativa donde hemos hablado de brotes de esperanza, también estamos hablando de cómo esa esperanza nace después de haber perdido algo, de haber perdido absolutamente todo. De hecho, yo aprendí a las malas eso. ¿Por qué? Porque una vez me pasó que me regalaron una muñeca. Okay. Miren, yo nunca fui fan de las muñecas Barbie. Yo nunca fui fan de las muñecas Barbie, por cierto. Yo sí. Para mí, ver una muñeca Barbie era un método de tortura para la pobre. Yo sí las hacía lata. ¿Te creías estilista, masajista, quiropráctica? No, de hecho no trataba de arreglarle nada. De hecho trataba de destruirle todo. ¿Por qué? No sé, simplemente la miraba y yo decía, se puede eso, destruir. Ahí tiene que ver algo psicológico en eso. Ajá, se puede destruir. Pero ¿qué trastorno es ese? Pero de hecho lo que siempre me gustaron fueron las muñecas típicas de tela. Siempre me gustaron las muñecas típicas de tela. A mí me encantan. Wow. Y una vez ¿Esa es indirecta, directa o cómo? No, o sea, me gustan. Me gustan mucho las cosas típicas de mi país. Yo, obvio, 100% guatemalteca. ¿O azteca? Azteca también. Bueno, tener raíces mexicanas entonces. De todo. Interesante. Es un mix. Exacto. Pero lo que sucedió fue que fuimos una vez donde una tía y ella tiene un montón, o sea, ella tiene toda una colección de esas muñecas. O sea, tiene hagan de cuentas que tiene uno de esos, como esos roperos que tienen un montón de espacios, pero tienen sus ventanitas así como de vidrio. Qué miedo. Pero ella las tiene todas ahí. Qué miedo. Sí, hay como dos que sí dan miedo porque son de esas muñecas así. No, qué miedo que raras. se vaya a romper y... Bueno. Pero sí tiene dos muñecas que dan miedo. O sea, tienen una mirada muy penetrante, la verdad. O sea, te le queda bien y no se quiero que te va a hablar. Pero creo que hay mucha tele. Pero punto es que resulta que vino y yo le estaba diciendo, ay, qué bonita esa muñeca y no sé qué. Y me dijo, ¿la querés? Me dijo. Vale. A mí me gusta mucho de eso. A mí me gusta mucho de eso. Y bueno. La cosa es que ¿cómo será tener una de esas? Cabal. Sería bonito, ¿verdad? Exacto. La cosa fue que vino y me la regaló, ¿va? Ajá. Y cuando yo la tenía ahí en mis manos, ya va. Yo venía con tremendo mal pensamiento, ustedes, porque venía pensando, cuando llegue... ¿Qué pensamientos intrusivos esos? Cuando llegue, decía yo, le voy a presumir. El pelo. Le voy a la cabeza. No. Entonces... Esas sí me gustan. O sea, pero yo quería... ¿Pero cuáles son los malos pensamientos entonces? Por eso, escúchame, yo dije, cuando llegue allá Chiqui, dije yo, lo primero que voy a hacer es ir a enseñarle a mi prima que yo sí tengo una muñeca de estas y ella no. Porque de niños que hacíamos eso, yo también lo hice. Anda presumiendo. De hecho, fíjate que casi no fui de eso, pero en esa ocasión sí me entró mi momento de ego. Pero supongo que también porque era algo que me gustaba bastante, ¿va? Entonces dije yo quería ir a presumir muñeca a todo mundo. La cosa que no sé cómo fue a ustedes, yo perdí la muñeca.
Interesante. Antes de venirnos, o sea, literal como una hora antes de venirnos para Chiqui, ¿la perdiste? Perdí la muñeca. ¿Y eso es algo que te representa como persona? Y me representa como persona, pero es que me da mucha gracia, es una gran anécdota para mí porque, o sea, siento que Dios actúa con nosotros de esa manera. A veces tenemos que perder algo, nos tiene que quitar algo, tenemos que tener una pérdida para evitar hacer ciertas cosas y para poder tener un aprendizaje propio. Bueno, y lo más chistoso de la moraleja y lo más chistoso de todo esto es que después por mucho tiempo ya no fuimos donde esa tía porque pues no había money para la gasolina. Y hace como unos... De la gasolina no vamos a estar hablando ahorita. Menos ahorita. Sí, por eso. Pero en ese entonces, que estaba todavía barata, por decirlo así. No, de la gasolina no vamos a estar hablando ahorita. Bueno, porque... el punto es, no había plata para hacer el viaje. Ok. La cosa es que hace como 3 años fuimos otra vez. Hace 3 años tenía como 15 años yo ya. Cuando sucedió... qué grande. Ay, sí. Cuando sucedió eso yo tenía como unos 8 años, 8 o 9 años. La cosa es que yo llego y lo primero que vi entrando, porque el mueble está así en la entrada, grandote, literal. ¿Y había remodelado o no? No, está igual. Sí, bueno. Pero la cosa es que lo primero que vi entrando fue la muñeca que me habían regalado a mí, así sentadita en el mueble. Ahí la dejaste. Así sentadita en el mueble, literal. ¿Te la llevaste y volvió? Ella solita. O sea, a ver, si caminó, no sé, bueno. pero... O si la olvidaste, la olvidaste. ¿Qué interpretación de cada uno? O quizá, o pienso también que como la cargaba ahí chineada, seguramente la dejé por ahí, ella la agarró y la volvió a poner, va. Y no me dijo nada tampoco. O te la quitó escondidas. Pero cuando se arrepintió de regalártela. Literal. Pero cuando la vi ustedes, sentí así un golpe de realidad. Sentí que me recayó toda la lección encima. Yo dije... Ni para una ni para la otra. Ni para una ni para la otra, porque yo dije, bueno, entonces no la pude ni ir a presumir, ni nada, me quedé pensando que la había perdido. Pero creo que soñaste con eso, fíjate. No, o sea, sí fue real. O sea, okay, bueno. Real, no fake. No fake. Pero la cosa es que me dio mucha gracia porque me doy cuenta de que Dios a cierto punto actúa en nuestras vidas de esa manera. De diferentes formas, pero con esa misma intención. Ajá, de diferentes formas, pero con esa misma intención. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si uno está con una pareja, por ejemplo, y uno ama más a la pareja que a Dios... Cuidado, porque créeme que por más que con esa pareja todo nice, estén orando y todo y vayan a la iglesia, pero si simplemente amas más a la pareja que a Dios, eso va a ser tracas, literal. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Sí, y te va a doler mucho. Pero Dios actúa así, tenemos que tener esas pérdidas, Dios muchas veces nos quita esas cosas porque sabe que son cosas que estamos amando más que a Él. Claro. Y eso al final de cuentas nos afecta más a nosotros que a cualquier otra persona, ¿verdad? Excelente. Entonces, a mí me dejó esa lección. No, buenísimo, qué interesante. Ahora cada que llego miro la muñeca y siento así el pesar. Todavía existe. Todavía existe, siento la lección. Es como una lección. Y creo que algo que también podemos nosotros mencionar con esto es que las pérdidas se van a ver reflejadas de diferentes maneras. Una es como lo mencionaste, creo que nos lleva también a entender cómo Dios necesita de nosotros poder primero enseñarnos a que dependemos de Él y no de eso que creíamos que necesitábamos o que teníamos ya asegurados. Entonces creo que vamos a ir hablando un poquito más de esto más adelante, pero antes de irnos a una pausa, queremos darle la bienvenida a nuestra invitada especial de esta noche y aparte de Sin Éxito, Mónica, gracias por estar con nosotros esta noche. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto estar otra vez acá con ustedes viendo este tema que está buenísimo. Creo que todos, desde pequeñitos hasta el más grandecito, hemos pasado por algo así. Difícil. Asumiendo las muñecas, ¿verdad? Sí. Los carritos, todos los juguetes. Yo creo que cuando estamos pequeños y perdemos algo, lo hacemos trágico, ¿verdad? Porque sabemos que ahí está nuestro corazón, ¿verdad? Sí. Pero qué bonito es saber de que cuando vamos creciendo y pues vamos aprendiendo que perder también es ganar. Sí. ¿Verdad? Entonces, más adelante vamos a ver eso. Muy buena reflexión. Perder es ganar, excelente. Gracias. Mientras tanto, nos vamos con un tema musical. No se despeguen porque este tema se va a poner bueno. Buenísimo. ¿Sabías que el aroma de la lluvia al caer sobre suelos secos se le llama petricor? Dios desea derramar una lluvia de bendiciones sobre ti. Que cada momento de tu vida sea como un día soleado y fresco. Solo vuelve a Él. www.alternativa.com.gt
Continuamos con más de Sin Miedo al Éxito, compartiendo contigo el temazo de esta noche, cuando todo está perdido, cuando lo has perdido todo, de una forma más personal y de una forma tal vez más introspectiva. Podemos nosotros darnos cuenta de que la pérdida o el poder perder algo, como lo hablábamos al principio, se va a ver representado como una esperanza, como una manera de poder tener una salida, obtener una salida. Pero cuando llega la pérdida es difícil poder entender lo que Dios está trabajando, lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Entonces creo que nosotros podemos aprender algo significativo de que la seguridad o el tener algo bajo control nos llega muchas veces a limitar al propósito de Dios en nuestras vidas. Y es bien interesante porque existe un amplio porcentaje de personas en la humanidad que les gusta mucho el mantener seguro algo, el tener una seguridad de un futuro, el mantener algo bajo control y diciendo, bueno, esto ya lo tengo yo destinado a cierta situación, esto ya tengo seguro de que va a poder suceder, entonces lo puedo tener bajo control y puedo yo prepararme mentalmente, puedo prepararme físicamente, económicamente, etcétera. Pero viene Dios y cambia completamente tus planes y te dice, no, espera, esto se hace a mi manera. Entonces cuando viene ese cambio de planes, creo que es difícil darnos cuenta cómo Dios está obrando para bien. Todo parece gris, incluso todo parece de muerte algunas veces. Para nosotros poder entender más a profundidad y tomarlo, como le dije, de una manera muy personal, quiero preguntarles a los que están en casita y los que estamos acá, ¿qué sería lo peor que pudieran perder? Desde su punto o desde su visión personal, ¿qué es lo peor que podían perder? Y también le doy como una vuelta a la pregunta y luego de responder esa también pueden responder ¿qué es lo peor que han perdido? ¿Qué sería lo peor que han llegado a perder en este transcurso de su vida? ¿Qué sería lo peor que pudieran perder? ¿Y qué es lo peor que han perdido? A ver. Sí, en lo que Betsy toma un segundo aire. Un segundo aire. Pues fíjate que yo pude experimentar algo en cuanto a pérdidas. Okay. Nosotros con mi hermano, pues hace casi 5 años perdimos a mi papá. Y sí, esa fue una pérdida muy dolorosa para quienes hemos perdido un familiar, y más cuando pues no es nada fácil, obviamente. Pero algo duro que experimentamos dentro de esa etapa del duelo, de esa pérdida, fue de que sentimos de que se nos había ido nuestra estabilidad, porque de alguna manera cuando era un soporte cuando familiar. Tú pierdes a alguien, un familiar directo, alguien que pues al final pues te da sostenimiento, pues con mi papá nosotros sentimos que no sé, pero experimentamos algo como inseguridad, ¿verdad? Es como que estabas en un piso o estabas parado, sentado en un suelo tan estable y es como que ese suelo hubiese sido, poniéndolo figurativamente, ese suelo era mi papá para nosotros, ¿verdad? Entonces, al no estar él, nuestro suelo quedó muy, lo sentimos muy blando, muy inestable. Entonces experimentamos esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Y conforme se iban dando ciertas situaciones en nuestra vida, que nos tocaba atravesarlas y experimentarlas sin nuestro papá. Y no sé por qué uno tiene eso de que papá y mamá solucionan todo, ¿verdad? Sí, no, igual. Son los superheroes. Sí. Entonces, sí, es bien extraña esa sensación, y algo que puedo decir que aprendí de esto es a depender de Dios totalmente, porque fue parte de nuestro proceso para poder crecer también, pero esa fue la parte que yo más puedo sacar en relación al tema de hoy, de que aprendí a depender completamente de Dios. O sea, me tocó ver a Dios no solamente de lo que yo hablaba, ¿verdad? Sino aprender a vivirlo como mi papá. Cierto. Y creo que fue algo que pues se rompió en su momento porque perdí a mi papá terrenal. Cierto. Pero aprendí a vivir completamente confiada en mi papá que está en los cielos, ¿verdad? Sí, es una transición que es difícil, y lo podemos nombrar así, completamente difícil. Creo que tal vez solamente alguien que ha tenido esa cercanía de poder perder a un ser querido, o en este caso a papá o a mamá, pueden comprender ese tipo de dolor. También creo que
lo llamo transición porque es un cambio de entendimiento. Exacto. Un cambio de entendimiento de cómo poder nosotros afrontar las cosas que suceden y cómo Dios al final da esa paz y nos dice, mira, era parte de un proceso, en ese momento no lo entiendes, pero con el tiempo Dios en medio del duelo y en medio del dolor te va permitiendo entender las cosas de otra manera y tomar otra percepción. Entonces a mí me llama mucho la atención eso, cómo Dios obra en medio del duelo, en medio del luto, y cómo Él permite darnos paz en medio de eso y nos permite como que transicionarnos a cómo Él ve las cosas y nos permite obtener su visión de las cosas. Creo que cuando nosotros empezamos a ver la visión de las cosas como Dios, o como Dios quiere que nosotros veamos las cosas, entendemos en verdad lo que Él quiere para nosotros. Y hablando de este mismo tema, creo que he escuchado mucho esta frase, no sé si la voy a decir bien, pero dicen que a un niño o a una niña cuando ya no tiene a su papá, todo el mundo hace fiesta con algo así, dicen. No recuerdo bien la frase, pero es como cuando, bueno, no está papá, no está mamá, entonces es más vulnerable claramente, porque no es esa persona que lo defiende, que lo protege, es más fácil de poder como que, no sé, tal vez dañarlo, poder aprovecharse. Entre tantas cosas más. ¿Qué piensan ustedes de eso? Te sentís vulnerable. Sí, yo pienso que cuando uno está pequeño, la pérdida de un padre, pues obviamente todo el tiempo va a hacer algo fuerte, un golpe fuerte en la vida de una persona. Pero cuando se es pequeño, pienso que es más difícil porque, como decían, es más vulnerable, ¿verdad? Sí. Ayer precisamente hablábamos con una compañera de trabajo de eso y me decía que ella tenía un niño que es muy travieso, es muy rebelde, y me dice, pero yo trato de tenerle paciencia más de la que le tengo a los demás porque él no tiene papás. Vivía con la abuelita y hace 5 meses falleció su abuelita. Wow. Entonces estaban haciendo un trabajo ahorita por el Día de la Madre, ¿verdad? Y él no lo quería hacer. Entonces viene y le dice, ¿por qué no lo quieres hacer? Pues si no tengo a quién dárselo, ¿para qué lo voy a hacer? No, porque mira, se lo puedes llevar a tu mamá. Y ahí fue donde el niño le dijo, no, si yo no tengo mamá. Pero si no tenés a tu mamá, pues dáselo a tu papá, porque de alguna manera él cubre los dos papeles, ¿no? Es que yo no tengo ni mamá ni papá y vivía con mi abuela y como ya murió también no tengo a quién dárselo. Wow. Entonces, qué difícil es ver que en una edad tan pequeña, porque estamos hablando de sexto primaria, unos 11, 12 años, y pasar por tantas pérdidas, es bien difícil saber de que uno pensará pues que perder a un padre a una edad adulta es más fácil que a una edad pequeña. No, siempre duele, porque yo perdí a mi padre cuando tenía 23 años. Entonces, no hay edad para eso. No, y aún ya va a cumplir, ¿qué? 20 años el de haber fallecido. Entonces, el otro año los cumple precisamente. Entonces, aún cuando los recordamos, pues duele mucho. Y uno que es niña, no vamos a decir que los varones no, pues, pero uno que es niña se siente como que la princesa de papá, ¿verdad? Sí. Y más cuando él era muy cariñoso. Entonces, como decía Astrid, wow, cuando yo perdí a mi padre, yo me sentía en el aire, ¿verdad? Yo decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ver a mi madre que estaba bastante golpeada por la situación. Sin embargo, créanme que me dio una lección de vida que nunca lo voy a olvidar. Tengo la imagen presente cuando llegamos de regreso del cementerio, porque es una de los momentos más difíciles. Es un golpe de realidad. Exacto. Es uno de los momentos más difíciles porque mientras está toda la situación de la muerte, pues hay gente que está cerca de uno, está el velorio, luego el entierro, pero llega el golpe, el vacío después. Cuando llegas a la casa. Y está eso totalmente vacío y desordenado, podríamos decir de muchas formas, ¿verdad? Sí, claro. Y yo me imaginé, dije, mi mami, ¿verdad? Y corrí a verla. Y yo pensé que iba a estar llorando en la cama, y no, estaba hincada a la orilla de la cama, orando. Wow. Y yo solo me quedé así como que realmente es un golpe que le da a uno de realidad y de decir, no, pues realmente es una mujer de fe y no se quebrantó. Al contrario, ella le dieron sus 5 días de duelo en el trabajo y no los quiso tomar, porque ella me dijo, si yo me quedo aquí sé que me voy a desboronar. Entonces se fue a trabajar. Y qué lección de vida el ver que a pesar de la pérdida no se dejó caer, no se dejó llevar por el dolor, podríamos decir, sino que lo puso todo en las manos de Dios y empezó ella a reconstruir ese nuevo mundo, porque es algo nuevo, ¿verdad? Es una nueva forma de vida para ella y para todos. Entonces,
¿Qué es lo más difícil que yo he perdido? A mi padre, ¿verdad? ¿Qué da miedo con respecto a la pregunta? Lo peor que pudiera perder. Pienso que a mis seres amados, ¿verdad? Sí, claro. Y obviamente pues también creo que estamos en una etapa bien difícil en donde tenemos que pedir fe, pero tenemos que construir esa fe. Claro. Porque no es solo pedirla, ¿verdad? Sino que construirla. Se construye. Y estamos en un tiempo en el que vivimos tantas situaciones que vemos que hoy hay mucha depresión. Sí. Antes quizá las mujeres, me imagino pues cuando tenían un bebé no había mucho eso de la depresión posparto. Eran como que más menos tocado el tema. Pero hoy no, hoy precisamente estaban viendo un video de eso y las mujeres pues quedan muy deprimidas. Entonces hay más cuidado para las madres ahora. Está tan de moda la ansiedad también. Y al ver que tenemos ciertas situaciones, y podríamos decir, tengo una vida tranquila, tengo una economía estable, un trabajo, pero seguimos sintiendo ese vacío. ¿Y qué pasa? Que llega un punto en el que nada lo llena. Sí, y ahí donde ya viene uno a, como dice un refrán o una frase que una persona en la iglesia lo dijo: mente desocupada, taller de Satanás. Sí, cierto. Es cierto. Entonces empezamos como que a crear ideas, crear enfermedades, crear situaciones que quizás no están pasando, pero como nada llena ese vacío, ¿qué sucede? Que empiezo a crear situaciones. Nos alimentamos de eso. Sí. Exacto. Sí, y en lugar de alimentarnos de cosas positivas, empezamos a crear otras situaciones que nos hacen daño. Para suplir ese lugar. Exacto. Sí, interesante. Y qué difícil es poder ver cuando en el mundo, pues como dice su palabra, vamos a tener muchas aflicciones, no dice unas, no dice poquitas, dice muchas, ¿verdad? Entonces vamos a tener muchas aflicciones, pero ¿de dónde debemos de agarrarnos? De la fe, de la mano de Dios, ¿verdad? Y buscar llenar esos vacíos. Y me preocupa mucho cuando vemos que hay muchos jóvenes también que están pasando por situaciones así, que tienen todo. Y yo siempre he dicho, por algo el Señor me tiene trabajando en el área rural, porque ahí vemos que hay mucha necesidad y los niños con tan poco son felices. ¿Verdad? Sí. Entonces es bien... Llega hasta cierto punto uno de sentirse ingrato, tal vez de no ser agradecido, en el punto de ingratitud. Precisamente en nuestro grupo de la iglesia hablábamos al respecto de eso, de la gratitud, de la paciencia, del esfuerzo. Y me llama mucho la atención cuando decía el hermano en el grupo, todos aquí tenemos que ser agradecidos, porque tenemos más de una camisa para cambiarnos, tenemos más de unos 4 pantalones para poder cambiarnos, ¿verdad? Zapatos tenemos de diferentes colores. Entonces es ahí donde debemos de llenar esas situaciones y esos vacíos con gratitud, con esfuerzo, con paciencia. Cierto. Entonces, cuando todo vemos que va un poco mal, que se rompe, y que uno, como dice el tema acá, cuando se rompe lo que creía es seguro, no es tan así que yo voy a ser trágica. No sé si ustedes han visto o en algún momento hemos sido, también podría ser, que nos volvemos trágicos a todo. Y abunda la queja. Es que, nos volvemos quejistas. Ay, es que me duele. Nos damos autolástima también. Sí, y tratamos también de ver que a otras personas, ¿verdad? Entonces yo le digo a mi esposo, no, yo no me quiero volver una mujer quejista, ¿verdad? Quejona, que por todo se queja o que le duele todo, ¿verdad? Porque las personas así, créanme que no viven felices. Y muchas veces cuando ya llegamos a cierta edad que tenemos como que dolor por todo, ¿verdad? Que nos duele un dedo, que nos duele la mano, que nos duele aquí. Entonces, que son dolores reales, pero también debemos de buscar el cómo sanarlo, pero no quejarme, no quedarme en la queja, sino que el buscar cómo solucionarlo. Aunque sea, pero ojo también, aquellas personas que están cerca de alguien así, también acompáñenlas. Y no necesariamente darle algo, tal vez solo necesitan que la escuchen. Sí, un oído atento es el mejor regalo que podemos ofrecer. Alguien sin decía, necesidad de decir nada. Solo llegar y sentarse o ser honesto y decir, mira, no sé cómo te sentís, no sé qué dolor tenés, pero te acompaño. Pero estoy aquí. Y uno se siente pero tan bien saber que hay alguien. Porque también pasa que hay muchas personas que son muy alegres, ¿verdad? Y son bien, pero cuando llegan a su casa,
totalmente diferentes. Pero con un gran vacío interior. Exacto. Sí. O no, o también son diferentes en carácter. Llegan a casa y ya son enojados, cambian totalmente. Sí. Entonces es ahí donde debemos de aprender a tener esa postura de ser reales, de poder acompañar y de poder estar cuando nos necesiten y de buscar también. Porque tenemos que ser vulnerables, de poder decir, no, pues no estoy bien, pero voy a llamar a mi amiga y le voy a contar lo que me pasa, ¿verdad? O voy a llamar a mi mamá, a mi papá, o me voy a ir a hincar a los pies del Señor y voy a orar y le voy a decir, Señor, no me siento bien hoy, no lleno esto que siento con nada, lléname tú, ¿verdad? Y como dice un himno, si llego a tus pies, ¿qué más puedo pedir? ¿Verdad? Entonces, qué hermoso poder venir y poder leer estos temas que hoy podemos ver cuando se rompe lo que teníamos seguro. Te pasa pasa que muchas veces estamos en las empresas, ¿verdad? Sí. Se sienten súper bien, están en la cima. ¿Y qué pasa cuando estoy en mi prime? Y cuando viene todo hacia abajo, ¿qué pasa? Y tenías todas sus inversiones, sus ahorros. ¿Qué pasa con las personas cuando lo pierden todo? Vimos situaciones cuando ciertos bancos quebraron. ¿Y qué pasó con las personas? Tomaron decisiones erróneas. Por falta de fe, por falta de convicción en el Señor y por tener su corazón en las cosas materiales. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ahí está la respuesta. Sí, hay que tener mucho cuidado. Siento que hay que tener mucho cuidado cuando nuestro corazón se aleja. A mí me llama mucho la atención. Últimamente leí un libro de un escritor que para mí es un gran escritor y se llama Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Es bien interesante porque habla de un pequeño, por llamarlo así, demonio que lo envía Satanás al mundo y le dice cómo distraer a las personas que creen en Cristo con pequeñas cosas, diciéndole, hagámosle creer a esta persona que está creyendo en Dios, pero en realidad su fe está cambiando poco a poco. Y así va tratando cada capítulo, como pequeñas cosas inocentes que creemos, que al final nos van alejando de Dios. Y una son esas pequeñas cosas, decimos, no, es que yo me lo merezco, no, es que Dios quiere que yo esté bien, y empezamos a poner esos dichos en nuestras bocas. Exacto. Cuando en realidad no sabemos el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Entonces creo que con esta parte de las pérdidas nos lleva a Dios a poder nosotros fortalecer nuestra fe, pero más allá de eso nos lleva a poder acercarnos a Él en medio de esa inseguridad, en medio de esa, tal vez es en ese medio fuera de control, o en ese momento en el que nos salimos de nuestra zona de confort, y que nosotros podamos acercarnos a Él, que esa sea la manera de poder nuevamente conectarnos con nuestro Creador, porque Él tiene la solución a ese vacío, Él tiene la herramienta correcta para poder salir de ese momento difícil. Y también algo importantísimo que hablábamos en este segmento, y es con la gratitud. Yo siempre he dicho que la gratitud es la llave que abre la puerta hacia el corazón de Dios. Entonces, si tú eres una persona agradecida con lo que Dios ha dado, ya sea poco, sea mucho, o a tu percepción, como tú lo logres ver, si es bastante o es poco, sea agradecido en todo momento. Eso es lo que permite en ti una persona que es apta, o de cierta manera es una persona correcta para poder acercarse al corazón de Dios. Él lo representa de diferentes maneras en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento con relación a la gratitud. Entonces desarrollemos cada vez en nosotros la gratitud, que esa es una de las formas de poder también agradar a Dios. Vamos a irnos con una pausa y al volver vamos a continuar con más de este tema con relación a las pérdidas. Te dejamos esa pregunta a ti que nos estás escuchando en cualquier lugar, en el momento en el que te encuentres. ¿Qué es eso que creías que no ibas a perder y al final lo perdiste? ¿Y qué es lo peor que has perdido? Coméntanos al 42 15 87 66. Queremos leerte, queremos escucharte. Ya volvemos con más. Mantente en paz. Lo que viene es mucho mejor que todo lo que dejaste atrás. La esperanza está en Dios y sus planes para ti son perfectos. No debes de preocuparte por el futuro, solamente deleítate en su fidelidad. Alternativa, escucharla es mi pasión. Y estamos de regreso en tu programa Sin Miedo al Éxito. Pero queremos invitar a todas las personas que nos están escuchando a que se comuniquen con nosotros
al 4215-8766. Puedes enviarnos ahí ese mensajito, esa respuesta a la pregunta que Yair hacía antes del corte. Sí, así que envía ahí tu respuesta, 4215-8766. Y continuamos con más del tema de hoy, que la verdad está muy, muy interesante y muy profundo cuando lo has perdido todo. Sí. Y en esa parte de nuestra vida, cuando creemos que lo hemos perdido todo, yo creo que hay algo bien importante respecto a esto, y es cuando intentamos llenar nuestro corazón de cosas que al final no lo terminan llenando, o creemos que podemos llenarlo con ciertas situaciones en nuestra vida, ¿verdad? O sea, esos vacíos que nada llena, y sentimos y estamos ahí como que esforzándonos, ya sea en encajar o en diferentes situaciones, pero aún así, haciendo todas esas cosas, sentimos de que no encajamos. Tal vez tú en este momento te encuentras en un momento en tu vida donde creíste que ya lo has probado todo, has experimentado todo, y aún dices, siento que no estoy bien, siento que no termino de llenar, siento que algo hace falta en mi vida, que hace falta, le falta un sentido en mi vida y no sé qué es. Y recuerdo una frase que yo leía eso fue hace mucho, pero quedó grabada en mi mente, en mi corazón. Es una frase que escribió, no sé si lo voy a decir bien, C.S. Lewis. Sí, C.S. Lewis. Ajá. Él decía de que las cosas terrenales nunca podrán llenar un corazón que fue hecho para el cielo. Wow, sí. Nunca, y esto creo que... C.S. Lewis, ajá, es algo... C.S. Lewis, así se pronuncia. C.S. Lewis, ajá. Se pronuncia correctamente. Pero aquí en español, español guatemalteco. Correctamente C.S. Lewis. Sí. Y lo que me impacta de esta frase, y esta frase también quiero dejártela a ti que nos estás escuchando, es que ninguna cosa aquí en la tierra, ninguna cosa terrenal va a llenar un corazón que fue hecho para el cielo, porque quiero que entiendas que tu corazón y mi corazón no fue hecho para quedarse aquí en la tierra. O sea, obviamente el órgano físico va a quedarse aquí, ¿verdad? Como todo nuestro cuerpo. Dice un gran filósofo de acá, del ministerio, de que nadie va a salir vivo de esta tierra. Nadie. Entonces, se va a quedar... Hay en esa frase? Se va a quedar, saludos, Nay. Se va a quedar, o sea, todo. Entonces, pero lo que guardamos en nuestro corazón, eso es algo eterno. Sí. Lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuántas veces estamos intentando nosotros llenar de, por ejemplo, en redes sociales, gente que quiere encajar o llamar la atención en redes sociales, y aún así hay algo en su corazón que no puede llenarlo, que no le satisface, que por más que se ponga tantos filtros o el contenido que haga para llamar la atención, no logra saciar esa necesidad en su corazón, porque no está segura o no sabe a ciencia cierta qué es lo que necesita. Sí, la búsqueda de sentido y propósito creo que es uno de los factores importantes a poder hablar, creo, en este espacio, y también nos lleva a dos raíces importantes. Una es que en la búsqueda de nuestro propósito y sentido podemos encontrar el correcto, y enhorabuena por nosotros, pero en esa búsqueda también de propósito y sentido nos podemos alejar del verdadero propósito por cosas equivocadas o por cosas lejanas a ello. Un ejemplo son las redes sociales, otro ejemplo es poder buscar la gloria, la fama, poder buscar el dinero o los bienes materiales. Es algo muy común y algo que se promueve mucho ahora en redes sociales, que la persona que ha conseguido todo en este mundo no es la persona que consigue obtener a Cristo en su corazón o la salvación, sino la persona que tiene el último carro del año, que tiene el último teléfono del año, que tiene ya no sé cuántos yates, no sé cuántos jets privados, tiene una mansión en Nueva York, en Miami, tiene no sé cuántas casas por todo el mundo. Esa es la persona que tiene el mayor éxito, o la persona que tiene una gran gloria en este mundo, cuando en realidad la gloria no se basa en eso. Y quiero nuevamente citar a C.S. Lewis, que él habla sobre el peso de la gloria. En este libro habla sobre el verdadero propósito y el verdadero sentido de la gloria, y dice que la verdadera
dar gloria no se basa en una relación con Dios en que nosotros creamos que Él debe darnos todo a nosotros para ser completamente felices, sino es semejante a un mendigo pidiendo limosna. ¿Y por qué un mendigo pidiendo limosna? Porque nosotros llegamos delante de Dios diciéndole: Dios, si es tu voluntad, si a ti te place darme esto, enhorabuena, bienvenido sea. Pero la mayor gloria de esto, él menciona esto, y la mayor gloria es algo mucho mayor a esto, y es poder nosotros escuchar esa frase que es muy común, la de buen o bueno siervo fiel, en lo poco fuiste, sobre mucho te pondré. Lo estoy parafraseando, lo dice de otra manera. Entonces, sí, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Sí, es otra forma de poder mencionarlo, pero la Biblia lo cita de otra manera, es bueno o bien, bueno, siervo, algo así, me iba a confundir, pero hay algo interesante con esto, y es que nos perdemos del verdadero sentido, o nos perdemos del verdadero propósito de nosotros sentirnos completamente llenos y de lo que en verdad es relacional a poder nosotros encontrar el éxito. A mí también me llama algo la atención, y es que pude hacer un análisis de la vida de los diferentes narcotraficantes de todo el mundo, y una situación en común que tenían es que ellos tenían el mundo a sus pies, pero siempre escuché los testimonios de los hijos y decían la siguiente frase: mi papá era la persona más pobre del mundo, lo único que tenía era dinero. Todos llegaban a esa misma conclusión, y creo que hay muchas personas también en este mundo con esa misma mentalidad. Tienen todo materialmente, pero son los más pobres, porque ni todo ese dinero que tenían les podía comprar un minuto de paz, un minuto de felicidad, un minuto tal vez de momento en la familia, o momento de armonía familiar, porque tenían que estar escondiendo, huyendo, entre tantas cosas. Exacto. ¿Por qué relaciono esto? Porque nuestra vida también se puede ver representada como un narcotraficante, no porque estemos haciendo eso, sino porque podemos estar buscando algo que no nos conecta y nos acerca a la fuente de vida. Podemos estar nosotros huyendo de Dios, podemos estar muchas veces nosotros alejándonos del propósito de Dios, vamos a muchas veces estar nosotros alejándonos de lo que en verdad importa en este mundo, como es poder tener una cercanía con nuestra familia, como es poder desarrollar también el amor que Él nos ha invitado a poder obtener, y también dar amor, entre tantas cosas más. Y como último punto con esto también puedo mencionar en un apartado, en los evangelios lo menciona mucho esto, y es sobre las bienaventuranzas. En el primer capítulo de bienaventuranzas cita algo importantísimo, y a mí siempre me llamó la atención, y yo estudiaba con relación a eso, y decía: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y uno dice, bueno, los pobres en espíritu son las personas más débiles, o las personas que tal vez no tienen tanto, y lo relaciona uno con eso. Pero la persona pobre en espíritu no es sinónimo de debilidad, sino es completamente lo contrario. La persona débil en espíritu es la persona que viene y se rinde completamente a Dios, y tiene un corazón tan entregado y tan apasionado, y que anhela demasiado la presencia de Dios, que nunca la rechaza. Y nosotros llegamos a obtener, o llegamos a tener ese orgullo muchas veces dentro de nuestro corazón, cuando se nos presenta a Dios. Así como ya lo tengo, como ya lo recibí en mi corazón, ya no tengo por qué recibirlo. Y dice esta misma palabra que todos los días necesitamos de Dios. Una persona pobre en espíritu todos los días necesita de Dios. Una persona rendida y pobre en espíritu, que es la persona que tiene el reino de los cielos, todos los días necesita de Dios. Entonces no lleguemos al punto de poder rechazar a Dios porque creemos que ya lo tenemos todo, creemos que ya no tenemos más vacíos, sino lleguemos al punto de todo momento necesitar de Dios, porque eso es lo que nos permite ese gran galardón y nos permite la eternidad. Sí, y yo veo acá que también mencionan un escenario juvenil donde hay muchas, en este tiempo, todos queremos llenar, bueno, vamos a irnos más a los jóvenes, ¿verdad? Quieren llenar más su ego, podríamos decir, su forma de ser a través de las redes sociales. Pero también hay muchas personas que ya adultas exponen todo con tal de llamar la atención. Sí, es cierto. Entonces, yo a veces digo, o sea, ¿por qué hay personas que pueden ver que están en determinada plataforma y solo están casi más de 1,000 o 10,000 personas conectadas viendo a una persona que está comiendo? O sea, yo digo, ¿qué tiene de constructivo ver algo así, verdad? O sea, la persona está comiendo y está platicando y tiene 10K ahí conectados. Entonces yo digo, ¿qué
qué falta de oficio, podríamos decir, ¿verdad? Como dirían nuestros padres, ¿verdad? Busca oficio, ¿verdad? Así me diría. La clase favorita de mi mamá. Exacto, no, si mi papá estuviera vivo y me viera eso, me diría, busque oficio. Porque sí, realmente, ver que hay tantas personas viendo que están otras personas haciendo tal vez alguna locura, pues le voy a decir los famosos retos, ¿verdad? Las batallas. Entonces, ¿cómo puedo venir? Y imagínense que hay personas que están tirando su dinero ahí. O sea, ¿cómo es posible que pase esto? También. Que le pidan a las personas, ay, que quiero un león, que quiero aquí. Entonces, a mí me llama mucho la atención saber que voy a estar perdiendo mi tiempo viendo eso o perdiendo mi dinero. Y no, y estar iba tap, o sea, no entiendo el tiki, ¿verdad? Entonces, es bien difícil ver cómo los jóvenes hoy, en lugar de estar aprendiendo cosas nuevas. Miren, yo, no sé, ¿verdad? Yo a mí me gusta ver mucho las series coreanas. Y si algo he aprendido de ellos es que tienen que aprender un arte, ya sea cantar, dibujar o escribir, aprender un deporte, practicar un deporte 100%, o sea, prácticamente todos los días, nadar, correr, ir al gimnasio, tener una disciplina y aprender a tocar un instrumento. O sea, guitarra, batería, violín, y ellos buscan la excelencia, ¿verdad? O sea, es lo que nos venden, más la realidad, solo yendo a ver allá si es cierto o no, pero por algo pues son las potencias económicas, ¿verdad? Sí. Porque tienen mucha disciplina. Entonces, qué difícil es ver que nosotros como latinos nos dejamos llevar muchas veces por los influencers, los famosos influencers, y ver que estamos ahí perdiendo el tiempo en las redes. Por eso se llaman redes, ¿verdad? Porque nos tratan de enredar. Entonces, a los jóvenes yo les digo, busquen qué hacer, ¿verdad? Algo bonito, algo que los construya, algo que ustedes puedan decir en un futuro. Es muy importante. En un futuro yo puedo defenderme con esto. Sí. En algún determinado tiempo alguien me decía, fíjese que yo no puedo seguir estudiando porque no tengo cómo. Pero aprenda un oficio. Aprenda electricidad, aprenda albañilería, aprenda mecánica. Mire, todo eso en un futuro a usted le va a permitir tener su propio negocio y ser su propio jefe y tener sus propios ingresos, ¿verdad? O hacer pan, a cocinar, o sea, tantas cosas que hay hoy en día para poder decir que voy a buscar qué hacer de provecho. Si tú tienes también, pues, tu centro son las personas, tu pareja también podría ser, ¿verdad? Tu novio, tu novia. Déjame decirte que no estás en lo correcto. Tu centro tiene que ser Dios y luego va a venir lo demás. Él te va a dar el resto para que puedas equiparte de personas que estén construyendo tu vida. Buenísimo. Pero que tu fe y tu esperanza no esté puesta en una persona. Tiene que ser en Dios para que luego Dios te rodee de personas que te van a construir. Y luego, bueno, si vamos al dinero, a las fiestas, a derrochar a un vicio, ¿verdad? Que obviamente no es bueno. Al final te vas a sentir vacío. Vas a tener fiesta en tu casa, ay, qué bien, van a llegar muchas personas como la del hijo pródigo, ¿verdad? Mientras tenía todo el mundo con él, pero ya después cuando ya no tuvo nada, fue a buscar ayuda y nadie estaba para él, ¿verdad? Hasta que llegó al tope de sentirse tan vacío y tan poca cosa, de ir y tener podríamos decir que la obligación o la necesidad de buscar nuevamente a su padre, ¿verdad? Pero recordemos que no van a haber padres o no van a haber amistades como lo tuvo el hijo pródigo, que lo recibió con amor y lo recibió con fiesta, ¿verdad? Y vestido de nuevo, de vestidura nueva, sino que van a haber personas crueles que en lugar de apoyarte te van a dejar solo. Como el hermano del hijo pródigo. Exacto, sí. y se van a enojar. Exacto, sí. Y se van a enojar que por qué te vuelven a recibir o por qué te vuelve a ir bien. Si yo nunca te he hecho eso, papá, le decía, porque él sí lo recibiste así. Y ni siquiera estuvo en la fiesta, él ni siquiera estuvo todavía con todo ese recibimiento. Ajá, en lugar de exacto. alegrarse porque su hermano volvió, reprochó y le dijo que porque él se había gastado su herencia, pero le dijo porque todo esto es tuyo. Y no entendió el valor. Exacto, no entendió. Entonces, acá yo les puedo decir en resumen que tengamos en cuenta en qué invertimos nuestro tiempo, en quién lo invertimos, el cómo lo hacemos y qué nos va a servir todo eso que nosotros estamos hoy. Como dice, acuérdate de tu Dios en los días de tu juventud, ¿verdad? Porque vendrán los días malos. O sea, tenemos la oportunidad de estar bien ahorita, podríamos decir económicamente,
construya para su futuro. Tenemos la oportunidad de estar sanos, de estar bien, de tener, yo le digo a mis alumnos, nosotros somos millonarios en tener nuestros ojos, nuestros pulmones, nuestro estómago, tenerlo sano, tener nuestro cuerpo sano, porque hay personas que necesitan para poder vivir, ¿verdad? Y están en espera de algo. Entonces, si usted tiene la bendición de estar sano ahorita, aproveche este tiempo para entregárselo a Dios y para para crear un futuro bien, para que cuando vengan esos días malos usted tenga cómo poderse defender, ¿verdad? Entonces, como dato curioso, acá dice que las personas van a buscar constantemente satisfacción emocional. Sí. Satisfacción emocional me puede dar a mí muchas cosas, pero la base acá va a ser tener una satisfacción y una convicción de que Dios está con usted. Y muchas personas lo buscan en un vicio, lo buscan en la música, lo buscan en salir, ir de viajes. Es bueno, es delicioso salir de viaje, pero todo con medida, ¿verdad? O si tiene alguien que pues le provea para poder salir de viaje, o si su trabajo es viajar, qué delicioso. Pero aprovechemos eso ahorita para que en un futuro usted pueda tener una base sólida y una sanidad de su corazón. Porque, ojo, yo puedo ser sana, pero mi corazón puede estar enfermo. Entonces, mucho cuidado con eso también. Y el vacío no se va a llenar si no tiene la dirección de Dios. Ustedes no van a llenar nada con cosas materiales, con personas, con dinero, con etcétera, etcétera, si usted no va a tener al Señor en su corazón. Y me va a decir, pero es que te escuchas muy religiosa. Sí, porque Dios no es religión, pero yo sé que si yo no tengo a Dios en mi corazón, no tengo nada. Entonces, hijo, papá, mamá, abuelitos, que ellos ya saben todo esto de la escuela de la vida, nos van a afirmar que la base es tener a Dios en nuestro corazón y seguir formando a estos jóvenes en la búsqueda del Señor, ¿verdad? Y qué lindo es poder ver cuando van las familias completas a la iglesia y van a entregar ese día al Señor. Y alguien me decía, es que yo cuando voy a la iglesia me pongo mis mejores vestidos porque voy a la fiesta del Señor. Y es cierto, vamos a una fiesta a recibir de su palabra, ¿verdad? Y a llenarnos de fe, a llenarnos de conocimiento también, porque no es solo ir y sentarme y llenar ese puesto y salir igual. No, aprendamos del Señor cada vez que vamos a la iglesia. Y yo creo que esa es la clave, poder comprender que en Dios llenamos, o sea, Dios es el que llena todo nuestro ser, en Él tenemos identidad, en Él tenemos todo lo que podemos encontrar o todo lo que quizás tenemos dudas de qué puede llenar mi corazón. Bueno, la respuesta es esa, Dios es capaz de llenar todo lo que tú necesitas y capaz de suplir todas tus necesidades. Vamos a seguir hablando más de este tema porque se está poniendo muy bien, muy interesante y creo que nos va a servir mucho, es para que podamos evaluarnos. Así que no te despegues, que ya volvemos. Te presento las aguas más caras del mundo. La primera de ellas con un envase de oro y partículas de oro en su interior, valorada en 6,000 euros la unidad. La segunda de ellas es el agua más pura del mundo, debido a que pasa a diferentes acuíferos llenos de filtros naturales, haciendo que no tenga contacto con mano humana, valorada en 10 euros la unidad. Pero ninguna de ellas se compara al agua que te ofrece Jesús, porque no solamente calma tu sed espiritual, sino que también te da la vida eterna. Juan 4:14. Ríos de agua viva brotarán, ríos que nunca jamás se secarán. Alternativa, escucharla es mi pasión. Una nueva forma de comunicar, un nuevo estilo de hacer radio. Alternativa 107.1 FM. Y ustedes lo esperaban, nosotros lo esperábamos y este es tu programa ¡Sin miedo al éxito! Buenísimo. Me aparecí después de tremenda desaparecida. Wow. Resucito. Tremenda dormida. Andaba muerta, no andaba de parranda. Bueno. Exacto.
Pero ahorita tiene esa del agua viva. Ahorita estoy viviendo otra vez. Y es que justamente vamos a hablar de eso porque vamos a hablar justamente con todo lo que tenemos que hablar ahorita porque ya hablamos. Justamente de lo justo. Sí. Okay. Lo justo, cabal. Exacto. Ignoren ese bot que sonó de fondo. Y es que el agua viva es aquello que todos necesitamos y no se trata de algo físico, algo que podemos tocar. Es como el aire o ustedes, o sea, no vemos el aire, solo lo sentimos y sabemos que nos sirve, pero realmente no lo vemos, ¿verdad? Qué paradójico eso. Obvio. Esas son cosas que uso cuando hay ateos a mi alrededor. Okay. Respiren profundo, le puedes decir. Pero realmente lo que yo quiero tocar con esto es lo que el agua viva es lo que realmente todos necesitamos. Uh-huh. Sí. Y es que haciendo un lado al agua, vamos a hacer la cenita una vez, agua con pan, dijo. Haciendo un lado al agua, yo quiero que leamos un versículo, bueno, les voy a leer un versículo que es Mateo capítulo 4, del 1 al 4. Ajá, qué nivel, 4 y 4. Que es una historia que, bueno, tal vez no todos la saben, pero yo sé que algunos sí, y es el momento en el cual Jesús es mandado al desierto. Y a mí esta historia a mí me gusta mucho porque nos recuerda también ese versículo de que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Uh-huh. O sea, y aunque físicamente estemos aquí, nuestra alma pertenece a otro lugar. Y lo que nos dice Mateo 4, del 1 al 4 es, le voy a leer desde arriba para que tengan contexto los que no saben. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador, que sería el enemigo, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A mí me gusta este versículo porque prácticamente siento que muchas veces dependemos de lo humano, dependemos de lo terrenal, porque yo lo veo desde este punto de vista. Yo en algún punto de mi vida, como yo creo que más de todos, más de alguna vez, ¿verdad? Tuve una época en la que de verdad ayuno por no querer, dijo, o sea, aguantamos hambre, ¿verdad? Y fue una situación bastante complicada porque yo estaba bien chiquita y no es como que uno pueda hacer algo como tal, ¿verdad? En ese tipo de situación. Pero yo recuerdo que en ese entonces yo oraba y oraba y lloraba y siempre le pedía a Dios, ¿verdad? Que pues Él proveyera, que Él nos ayudara en medio de esa situación. Y es que cuando uno está chiquito, ¿verdad? Cuando uno conoce a Dios desde bien chiquito, siento que nuestra fe es súper fuerte cuando estamos niños. O sea, nosotros estamos seguros de que si le pedimos algo a Dios, Él lo va a hacer. Uh-huh. Y yo me pongo a pensar en esto porque, de hecho, yo recuerdo que en ningún momento yo llegué a afligirme tanto, ¿verdad? Por esa situación. Pero ya grande me pongo a pensar y digo, fue porque no me dejé ganar solo por lo carnal. O sea, no fue como que pensé tanto. Obviamente sabía que el problema existía, pero no pensé tanto en el problema como tal, sino decidí poner todo en las manos de Dios. Y este versículo me recuerda eso, al igual que el agua viva, que muchas veces creemos que solo necesitamos lo que hay en la tierra y no es así. Hay veces que necesitamos algo más que eso, algo que vale mucho más que eso. Y es que un gran ejemplo también, que es de otra historia que podemos ver, es también el ejemplo de cuando Jesús le ofrece algo diferente a la samaritana, ¿verdad? Uh-huh. Y es que él, prácticamente yo siento que todos pudimos haber estado en esa situación y a primeras pudimos habernos confundido. De hecho, pienso que ella hizo una cara de confusión al inicio, ¿verdad? Cuando le dijo agua viva, porque realmente si le dicen solo eso a uno piensa en que en lo terrenal, ¿verdad? Agua para tomar. Entonces, pero realmente Dios nos ofrece algo mucho más valioso, algo que nos llena por dentro. Y no se trata de
de solo aquello que el Señor nos dé, las cosas materiales que necesitamos según nosotros para vivir, porque muchas veces nos sostenemos mucho a eso. Es que necesito tener sí o sí mi carrera completa, es que necesito tener dinero, es que necesito tener aquello y lo otro, y como que ponemos aquel montón de excusas para Dios, como que si no me das todo esto, yo no voy a estar bien, ¿verdad? Yo no puedo estar bien contigo, no voy a estar bien sentimentalmente, todo mal, ¿verdad? Pero realmente Dios nos quiere demostrar que, como dijo Jesús, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre. No vamos a vivir solo de lo terrenal. O sea, vivimos de algo más que eso, vivimos de lo que el Señor hace en nuestras vidas y de la manera en la que Él nos llena. O sea, un pan de cada día también es esa oración que hacemos al levantarnos, esa oración que hacemos al comer, la oración que hacemos cuando nos vamos a dormir, ese momento en el cual decidimos leer la palabra. Ese es un pan de cada día también que todos tenemos que tener. Y de hecho me acuerdo también de hermano Augusto cuando siempre nos encuentra almorzando, que él usualmente a veces nos dice eso. ¿Qué fue eso? Algo así suena cuando él llega. Pero muchas veces él nos encuentra y nos dice el único momento en el cual no sé si es que dice el humano o algo así, nunca falta y siempre está puntual, es al momento de comer, dice. y de hecho yo me pongo a pensar en eso. Sí, o sea, uno es bien puntual, o sea, y ahí, a eso es a lo que quiero llegar. ¿Por qué con esa misma puntualidad no podemos tenerla para las cosas de Dios? Debemos de tener hambre también en Dios. Buscarlo. Entonces, muchas veces, entonces es ahí donde yo digo, nos anclamos mucho a lo carnal y a lo terrenal. Porque, miren, usualmente a veces decimos, ay, no, es que tengo mucha hambre, yo no voy a orar, voy a comer así. Es que tengo mucho sueño, no voy a orar, me voy a dormir, ya mañana será otro día, mañana oro. Es que estoy muy ocupado, hoy no tengo tiempo de orar. Pero, ¿realmente no tenemos tiempo o solo es que no queremos? ¿Por qué no lo buscamos con esa... Ajá, exacto. ¿Por qué no lo buscamos con esas mismas ganas que buscamos la cama para dormir? ¿Por qué no lo buscamos a Él con esas mismas ganas? Con las mismas ganas que agarramos la comida, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos anclamos solo a ese tipo de cosas. Y es que pasa también que muchas veces en nosotros tenemos un vacío muy grande. Y llega un momento donde nosotros tenemos un vacío y creemos que lo vamos a llenar con cosas del mundo. Creemos que lo vamos a llenar con aprobación, con emociones, con circunstancias que pasan a nuestro alrededor también. Que si todo sale bien, estoy bien, supuestamente. Que si las personas de mi alrededor, todas me tienen que querer porque así sí estoy bien. Que si yo tengo mi momento de felicidad, por más que lo estoy viviendo en algo malo, ¿verdad? Por decirlo así, ya estoy bien. Pero muchas veces ese espacio que tenemos dentro de nosotros es como un hoyo sin fondo. O sea, muchas veces podemos meterle todo lo que queramos, dinero. Exacto, es un agujero negro. O sea, podemos meterle dinero, podemos meterle gente, podemos meterle amor, podemos meterle todo lo que quieran. Pueden meter todo lo que quieran ahí, pero eso prácticamente va a ser un pasón literal. O sea, va a entrar y ya no va a salir, pero tampoco es como que se quedó ahí. Así como las tortillas del almuerzo, solo pasón. Ajá, solo pasón, cabal. Okay. Solo que eso sí se retiene después en la panza. Pero realmente hay una cosa que sí puede llenarte y es el agua viva que Dios te ofrece, al igual que ese pan de la palabra que Él te ofrece también. Eso es algo que sí puede llenarte, pero muchas veces decidimos, en vez de acercarnos, alejarnos. Que porque nos da pereza, que porque estamos ocupados, que porque... ¿Por qué ponemos excusas para todo, excepto para las cosas que sabemos que al final de cuentas no nos van a hacer un bien, sino que más bien nos atrasan más en la vida? Por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Por qué decidimos mejor salir a pasear antes que decir, bueno, esas 2 o 1 hora que voy a salir a pasear, podría usarlas para leer la Biblia, para hacer mi devocional, para orar? Pero no decidimos tomarnos esa dedicación, no decidimos buscar a Dios de esa misma manera. Y al final de cuentas es un gran error, porque el Señor está dispuesto a darnos todo, a llenarnos por dentro. Pero muchas veces preferimos solo lo terrenal porque creemos que eso es lo que nos va a llenar. Y realmente no es así. Por eso, si hoy tú sientes que te falta algo, sientes que hay algo dentro de ti que te falta, recuerda que el Señor está con la mano extendida. Él quiere ayudarte. Él quiere hacer lo mejor por ti, pero depende de ti también que tú lo busques a Él.
Porque tienes que aprender que no necesitas más cosas, necesitas una fuente interna. Y Dios te da esa fuente, una fuente de agua que nunca se termina. Y tal y como Él le dijo a la samaritana, con esta agua ya nunca más volverás a tener sed. El Señor quiere quitar todo ese dolor, todo ese enojo, todas esas cosas malas, esas situaciones que vivimos. Él quiere quitar todo eso mal que está en nuestro corazón. Pero es nuestra decisión acercarnos y buscarlo. Él quiere cambiar todo dentro de ti. Y Él quiere darte esa agua viva para que nunca más necesites de nada más para sentirte bien. Porque muchas veces lo buscamos tal vez en los vicios, en personas, en sentimientos hacia personas. Lo buscamos incluso en nuestra misma familia, y muchas veces en nuestra misma familia pues no ocurren esas situaciones, ¿verdad?, donde nos ayudan, y muchas veces también nos apegamos a gente que queremos su aceptación y al final nos terminan haciendo aún más daño, y es como que ese hoyo sin fondo se hiciera cada vez más grande. Pero hoy el Señor quiere darte de esa agua viva, que puedas volver a sentirte vivo, porque créeme que el estar en el mundo y depender y vivir solo de las cosas carnales y terrenales no es estar vivo. Prácticamente estás muerto, y estás muy, muy, muy muerto por dentro. Pero hoy el Señor quiere darte vida, quiere darte de esta agua viva, y que tú vuelvas a sentir tantas cosas bonitas, porque muchas veces creemos que es que si me acerco a Dios todo me sale mal. Es que yo acepté a Dios, pero me alejé porque me pasaron un montón de cosas malas y ya no me gustó. O sea, tenía una semana haber aceptado a Dios, ¿verdad? Entonces, hoy tienes que entender también que estar en Cristo no significa tener una vida perfecta, una vida solucionada por Él. Porque si así fuera, al final de cuentas, nosotros haríamos lo que quisiéramos igual, porque creeríamos de que, necesito esto y pum, va a aparecer, porque Dios en su misericordia nos lo va a dar. Pero las cosas no son tan fáciles. Las cosas no deben ser tan fáciles así nada más, porque nos acostumbramos, nos acoplamos a ese tipo de vida y al final ya no buscamos más de Él. Así que es importante que hoy tú te acerques a Él, busques de esa agua para hoy sentirte vivo una vez más. Si hoy estás hundido en la depresión, si estás hundido en el rencor, en el odio, hundido en los problemas, hundido en las adicciones, créeme que estás hundido en aguas incorrectas. Aguas que en vez de darte vida van a matarte. Pero hoy el Señor te ofrece algo mucho más valioso, y es esa agua viva que Él tiene. Y créeme que ya nunca más vas a necesitar de ninguna otra agua y de ninguna otra cosa, porque Él lo va a dar todo. Él te lo va a dar todo con eso, llenando todo dentro de ti, cambiando tu corazón y cambiando tu vida. Así mismo yo quiero decirte que hoy tomes esa decisión importante también y que lo pienses. El Señor está ahí listo para recibirte con los brazos abiertos. Y vamos a seguir hablando de mucho más en esta noche, pero quédate hasta el final porque seguiremos. ¿Qué nivel, Esther, te llevaste todo el segmento? Obvio. Nos dejó sin palabras. Sí. Pero nos vamos a ir a un pequeño corte, pero reflexiona en eso. El Señor está dispuesto a darte el agua viva y que tú recuperes tu vida también para Él. Si estás seguro que Jesús está en tu barca, aún en medio de la tempestad, haz lo mismo que Él, solamente descansa. Radio Alternativa, más que una radio, tu compañía perfecta. 911, ¿cuál es su emergencia? Auxilio, necesito a alguien que me salve. ¿Cuál es su ubicación, señor? ¿Señor? ¿Sigue ahí? Muy bien, hemos llegado a este momento especial. Siempre he pensado que este momento es para reflexionar y llegar más a fondo de todo lo que se habla durante el tema. Pero hoy hablamos de un tema pero tan común en nosotros, que muchas veces por andar corriendo o por llevar, podríamos decir que una vida muy ocupada, al final del día pues a veces nos terminamos sintiendo vacíos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando llega ese momento? ¿Qué pasa cuando nosotros vemos que llegó la noche, o llega fin de mes, o, por qué no decirlo, llega fin de año, ¿verdad? Y vemos y reflexionamos y decimos, bueno, ¿por qué me siento así? Entonces,
Hoy te invito a que podamos analizar la situación en la que estás, no sé cuál sea. Realmente vino a mi mente en muchas ocasiones hablar acerca de personas que están pasando por una separación, por un divorcio. No sé si alguien está pasando por una situación difícil en este momento de esa magnitud, ¿verdad? Pero hoy te digo a ti que tengas paciencia, que el Señor tienes todo fríamente calculado y que todo llegará a su tiempo. Muchas veces topamos fondo en situaciones así, en relaciones quizás de años, relaciones que no solamente lleva a una pareja, sino ya son hijos y una familia completa, ¿verdad? Que pasa por situaciones bien difíciles y dolorosas. Entonces hoy hablamos de lo que es qué hacer cuando todo lo has dado por perdido, ¿verdad? Que cuando todo se ve mal, todo se ve oscuro, todo se ve que queremos la respuesta ya, queremos que eso pase y queremos saber qué va a pasar después de pasar esa prueba. Pero hoy te digo que Jesús te ofrece diferentes situaciones, te ofrece una salida y es la mejor salida. Tú podrías decir, voy a agarrar el camino fácil, ¿verdad? Voy a agarrar el mundo, voy a irme y voy a apartarme de la iglesia, porque al momento de estar en la iglesia me vinieron pruebas más difíciles, pero tú sabes que Dios te está puliendo. Dios te está llevando por el camino del bien y te está preparando para poder llegar a esa meta, a ese momento, a ese lugar. Hablamos de muchos temas, hablamos acerca también de cómo nos sentimos cuando todo se cae, cuando todo se rompe. Y a veces topamos fondo, pero como decía al inicio, necesitamos topar ese fondo para poder llegar a sentir realmente lo que es el amor y el favor de Dios. Siempre de una situación difícil va a salir algo bueno, pero todo es que tú aprendas la lección y no vuelvas a pasar por el mismo lugar, porque muchas veces cuando no aprendemos la lección el Señor nos la repite. Déjame decir que nos la repite hasta que lo aprendamos, y aún así nosotros digamos, no, es que hoy sé que no va a pasar lo mismo. Te digo que sí. Si no tienes la guía y la instrucción de Dios, puede que el Señor te permita repetir la lección y te permita volver a pasar la situación hasta que aprendamos. ¿Qué sucede cuando llegamos a un momento en el que nos sentimos vacíos? Hay situaciones en las que tú puedes decir, hoy estoy bien, hoy estoy con mis amigos, estoy con mi familia, estoy súper bien, me siento tranquilo. Y qué bien, qué hermoso sentirse así, con el amor de tu familia. Llénate de esa familia que te renueva las energías. Pero ¿qué pasa cuando tú vienes y te rodeas quizás de personas, de amistades falsas? Ten mucho cuidado, porque esa llenura que puedas sentir de amor puede ser falsa, puede ser algo momentáneo. ¿Y qué va a pasar? Que al final pues te vas a volver a sentir vacío, quizás peor, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, bueno, si yo doy mi amistad sincera, doy mi compañía sincera, pero depende de las personas que te rodeas. Por eso anteriormente les decía, busquen primero a Dios, y a Él pondrá a esas personas que te van a rodear y te van a ser sinceras y te van a llenar de verdad. También hablamos acerca de cómo podemos nosotros sentirnos vivos, sentirnos puros cuando tenemos esa agua viva, cuando el Señor nos ha limpiado con esa agua. ¿Qué pasa cuando realmente necesito que el Señor venga y me pueda renovar esas energías? Bueno, voy a tener que dejar de buscar la aprobación de los demás. Solamente voy a buscar la guía y la instrucción de Dios. No voy a tener por qué pedir o tener que sentirme encajado en un lugar. Viene a mi mente aquella situación en la que está una naranja, ¿verdad? Y llega un tajito del ajo y quiere encajar ahí, pero no va a encajar nunca. ¿Por qué? Porque no es naranja, es un ajo. Entonces tú no eres parte no vas a encajar ahí. Entonces, yo te digo que hoy busques al Señor y luego Él te va a poner en lugares que tú nunca te imaginaste. Dios te va a transformar y te va a llevar a lugares en los que tú nunca has imaginado. Pero te tiene que pulir. El diamante, para que llegue a brillar, tiene que ser pulido. Entonces tú tienes que brillar, pero tienes que pasar por esa prueba. Y no busques tampoco ser alguien emocional,
Porque muchas veces, por ser una persona que se deja llevar por sus emociones, muchas veces caemos en situaciones difíciles que nos cuesta, quizás a alguien que no es muy emocional le cuesta, y a aquella persona que es doblemente sentimental, podríamos decirlo también, le va a costar el doble. Pídele al Señor que sane tu corazón, que te lleve a ese momento en el que tú puedas decir, bueno, voy a tener sabiduría en mente, pero también voy a tener sabiduría en emociones. Voy a tener esa inteligencia que tanto hablan hoy en día, la inteligencia emocional. Pero mucho cuidado con eso, porque puede que también te vuelvas una persona fría. Entonces busca el equilibrio del Señor y vas a ver que todo va a llegar a su medida. Tampoco te dejes llevar por las circunstancias, porque muchas veces pasa que pasa algo malo y tú lo vuelves algo trágico. O pasa algo buenísimo y te emocionas. No te dejes llevar por las emociones. Alguien decía, pues no hables cuando estás molesto porque vas a hablar de más. No compres cuando estás emocionado porque vas a gastar de más. Ten cuidado, ten ese temple, esa sabiduría para poder hacer las cosas en el momento preciso, en el momento indicado. Y cuando hablamos de perder es parte del proceso. Y como dice alguien, confía en el proceso. Y créeme que muchas veces, como les decía anteriormente, vamos a querer que las cosas o las respuestas lleguen ya. Tal vez el problema surgió hoy y llevará tiempo para poder solucionarlo. Pero a veces queremos que la respuesta sea para mañana, ¿verdad? O para ayer. Y no es así. Tiene que pasar uno por el proceso para poder llegar a obtener una respuesta. Y te lo puedo decir por testimonio. A veces queremos que las soluciones lleguen ya o que la respuesta llegue ya. Y pasarán quizás semanas, meses o hasta años para que la respuesta llegue. Todo es que seas paciente en el Señor. No importa si para pasar la prueba yo tengo que perder amistades, yo tengo que perder un trabajo, yo tengo que perder o decir no a tal situación. El Señor te está llevando y déjame decirte que Él es tan perfecto que los no de Dios también son bendición. Y aunque ese no duela, tú vas a entender más adelante, porque el Señor, tú vas a decir, hoy entiendo por qué Dios me dijo que no. Y cuando uno cae ahí en esa situación, en llegar a entender, tú te sientes tan tranquilo, que tal vez lo que anteriormente te daba aflicción o te daba enojo o te daba tristeza, llega al punto en el que tú te sientes tranquilo y dices, ya entiendo por qué tal situación no funcionó. Ya entiendo por qué mi relación con tal persona no funcionó, porque no me llevaba a los pies del Señor, porque en lugar de acercarme a Dios me alejaba. Ya entiendo por qué este trabajo no se dio, porque en lugar de acercarme a Dios me iba a absorber todo mi tiempo, que no me iba a permitir ir a la iglesia. O sea, yo sé que hay situaciones que duelen, pero también hay que entender que hay situaciones que si nos van a alejar de Dios, es mejor decir no. Y ya para terminar, yo te dejo una reflexión. Te dejo que te preguntes, ¿qué pasa si yo no persisto y no insisto en buscar al Señor a dónde voy a ir? Como dice la canción, ¿a dónde vamos a parar? ¿Verdad? Si no buscas al Señor, ¿qué pasa si yo no busco al Señor en la prueba? ¿A dónde voy a ir? ¿Voy a tomar buenas decisiones? O quizás voy a necesitar hacer un reset en mi mente y en mi corazón para poder llegar a los pies del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. No tengo más fuerzas. No sé a dónde ir. He perdido esto. He llegado al punto de hacer esto. Pero hoy estoy aquí, te entrego mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Y soy completamente tuyo. Y ahora tú tienes el control de mi vida. Y déjame decirte que ahí el Señor va a empezar a obrar. Y va a empezar a cambiar todo. Porque Dios es Dios. Y Él simple y sencillamente tiene la capacidad de obrar en nuestras vidas por su bendita obra y su voluntad. Entonces hoy te digo a ti, si estás topando fondo hoy, renueva tus energías. Toca fondo, porque para poder tener ese empuje necesitas llegar al fondo, pero eso sí, no te quedes ahí. Toma esa energía y tómate de las manos del Señor y da ese salto hacia adelante,
para que tú puedas venir y decir: Señor, vamos juntos, vamos de la mano. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, porque estamos acá, en este momento tan lindo y tan especial. Hoy podemos, Señor, venir a tus pies y darte gracias, Señor, por todas las situaciones difíciles que quizás hemos pasado. Gracias, Padre bendito, porque quizás he topado fondo. He llegado con mis rodillas a dolerme, me han llegado a quedarme planas de tanto estar hincada pidiéndote a ti. He topado mi frente al suelo y he llegado a sentirte ahí, Señor. He llorado, he pedido, Señor, como aquel bebé que quizás llora para que sea tomado en brazos y pueda ser ayudado. Yo he llegado también a ese tope, a llorar con tanta energía y con tanta fuerza que quizás he quedado cansado, he quedado débil. He topado fondo, Señor, pero hoy estoy aquí, agradecida y renovada, porque sé, Señor, que me has sacado de ahí. Y no sé cuál sea la situación de las personas que hoy escuchan. No sé si hoy tú estás pasando una prueba difícil, tal vez estás enfermo, te sientes solo, tu enfermedad es física, tal vez necesitas que te ayuden a escucharte. Tal vez muchas veces solo necesitamos que nos escuchen. Sentimos que estamos enfermos tal vez de la presión del corazón, pero tal vez lo que tenemos recargado es mucha emoción y lo que necesitamos es ir al Señor y que Él nos escuche. Señor, te pido por aquellas personas que están padeciendo alguna enfermedad emocional. Señor, toca su mente, toca su corazón, llénalos, Padre. Echamos fuera toda ansiedad, todo miedo, toda depresión, toda situación que pueda venir y dejarme inmóvil quizás y no poder ni siquiera mencionar una palabra. Señor, hoy pongo en tus manos a esas personas que necesitan de ti y que se suelten, Señor, y que suelten esa enfermedad y que te busquen a ti, Señor, que te busquen en cualquier momento. Como alguien decía, el Señor no tiene horario para atender. No te atiende de 8 a 8, no, el Señor te atiende en todo momento. Él está ahí para escucharte de día, de noche, en la madrugada, en la tarde. En cualquier lugar tú vas manejando, el Señor te escucha. Tú te estás bañando, el Señor te escucha. Tú estás cocinando, el Señor te escucha. Tú estás ahí doblando ropa, el Señor te escucha. Qué hermoso y qué satisfactorio poder decir que no tengo horario para hablar con el Señor, sino al contrario, yo puedo buscarlo en cualquier momento. Si tú estás triste, estás pasando una situación difícil, hoy te digo que el Señor está ahí para ti. Te sientes mal, te sientes humillado, te sientes solo, sientes que ya no vales, que estás en lo más profundo de la enfermedad, de algún problema económico. El Señor proveerá. Pídele y Él sabrá en qué momento darte. El Señor no se queda con nada. Por fe sabemos que el Señor no se queda con nada. Él conoce tus necesidades. Él sabe qué necesitas para vivir. Tú puedes decirle: Señor, hoy no tengo nada en mis bolsas, pero yo sé que tú proveerás. Pruébalo y verás que el Señor responde. Pero necesita ese corazón humillado a Él, ese corazón dispuesto a servirle, porque así como Él te da, Él también necesita que tú le des. Él quiere ver esa convicción en ti, que tú le buscas. También oro por aquellas familias, no sé si hay alguna familia que en este momento esté pasando pruebas, hijos que tal vez están enojados con sus padres que quizás se sienten defraudados por sus hijos. Dicen: pues si yo le he dado todo a mis hijos, ¿qué pasa? Y hijos que dicen: bueno, pero si mi papá se fue, mi mamá, no sé qué pasa. Hijos que se sienten enojados y resentidos. Hoy les digo: busquen al Señor, a su Papá Celestial. Él está ahí para escucharlos. Padres, si ustedes se sienten que dan y se sienten cansados, busquen al Señor. Él les dará esa paz. Y también te pido, Señor, por el trabajo de todos los que estamos acá. Decimos: wow, es viernes, qué rico, pues vamos a descansar un momento. Y los que aún trabajan mañana, pues les digo:
con esa fuerza y esa energía y ese ánimo, vayan a trabajar y el Señor va a poder darles un momento de descanso y poder ir a la iglesia y buscar de nuestro Padre Celestial. Sirvan al Señor, busquen al Señor. No solamente vamos a pedir y a pedir, vamos a servir también. Gracias, Padre, también porque hoy estamos acá en esta radio, este ministerio que ha tenido un crecimiento exagerado y que hemos visto tu mano, Señor. Bendigo la vida de las personas que dirigen esta radioemisora. Bendigo la vida de cada uno de los locutores que vienen acá a impartir, Señor Jesús, tu palabra, a dar esa vida, esa palabra de vida, llevar esa agua de vida, esa frescura a nuestro corazón y a nuestra mente y a nuestro oído. Señor, gracias, Padre, porque existe esta radioemisora, que en cualquier momento podamos ponerla y escuchar algún mensaje, alguna oración. Gracias, Señor, porque es lo que hace falta hoy en día. Llenar nuestro corazón de ti. Pueden haber muchos medios, puede haber muchas formas de escucharte, pero sabemos, Señor, que cuando buscamos de ti con intencionalidad, ahí llega a llenar ese vacío que a veces hemos sentido. Quedamos en tu presencia, Señor, bendecimos la vida de cada uno de los que estamos acá, permítenos volver a nuestras casas y a descansar, a renovar esas energías. Quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Y luego este 911 regresamos a tu programa Sin Miedo al Éxito. Gracias por estar con nosotros y continuar con más de Sin Miedo al Éxito. Poder seguir en sintonía de Radio Alternativa, la estación radial en el Oriente y también en el Petén. Gracias por estar con nosotros y llegar también al final de este programa. Queremos, antes de despedirnos, poder dejar nuestras conclusiones sobre el tema de esta noche y sobre todo también poder compartir contigo qué pudimos aprender y dejar un consejo también a toda nuestra audiencia. Así que vamos a iniciar acá con Esther. Esther, coméntanos conclusiones que aprendiste y qué le dejas a toda la audiencia. No lo has perdido todo porque aún tienes a Cristo. Él aún está ahí y eso quiere decir que es aún lo único no, que necesitas. Y es lo único que necesitas y no lo has perdido. Él va a estar ahí hasta el momento en el que de verdad pues ya no tengas la oportunidad de conocerlo, pero por eso es que hoy es el día en el que tú tomas esa decisión. Si la tomaste, felicitaciones igual. Y de igual manera recuerda que no necesitas nada más que solo a Cristo, porque Él es todo para nosotros y con Él lo somos todo. Buenísimo. Y yo puedo decirte de que aun cuando creas que todo está perdido, Dios no se aleja en esa pérdida tuya, al contrario, se acerca más. Es cuando más puedes acercarte a Él, hablarle, y créeme que aunque creas que todo está en tu contra, Él siempre está ahí. Amén. Buenísimo. Sí. También podemos analizar que cuando topamos y llegamos al fondo, tenemos que renovar esas energías en Cristo, confiar en el proceso, tener paciencia. Porque como les decía, queremos la respuesta para allá, ¿verdad? Sí. Pero hay que saber esperar el tiempo de Dios. Pueden ser días, meses, años, que tenemos que saber esperar, ¿verdad? Entonces, confíen en Dios, confíen que Él tiene un propósito, el tiempo de Dios es perfecto. Sí. Y muchas veces, aunque sea un no, dentro de ese no hay bendición. Hay bendición, buenísimo. Creo que también podemos nosotros encontrar algo importante en este tema y yo puedo aprender algo en ello y es, bueno, muchas cosas, pero algo de que quiero también mencionar es que pude aprender cómo es importante reconocer de que el vacío no se llena, sino se direcciona a Dios. El vacío no se busca llenar, sino se busca al que es encargado de llenarlo. Muchas veces llegamos a confundir que nosotros debemos de, por nuestras fuerzas, por nuestros esfuerzos, conseguir llenar ese vacío, cuando no es así. Solamente es direccionarnos a Dios. Y que pude también, o de qué manera puedo concluir, es que al final las pérdidas duelen, son necesarias, pero nos catapultan a la gloria eterna que nos conduce a Dios. Y le dejo también a toda la audiencia que se esfuerzan en todo momento, sin importar la temporada, sin importar las circunstancias de sus vidas, nunca desfallezcan y siempre acérquense a Dios en todo momento. Y también queremos dejarte con un reto para esta semana, para estos últimos días de la semana, para que puedas poner en práctica el tema de esta noche, y es
el siguiente: acércate a Dios todos los días, identifica en qué lugar está Dios, qué estás poniendo como prioridad, suelta lo que no te conduce hacia Dios, lo que en realidad te está desvaciando en lugar de llenarte, y sobre todo busca lo que te acerca a la eternidad. Puedes perder muchas cosas en esta vida, pero si encuentras a Jesús, descubres algo que nunca volverás a perder, porque con Él lo tienes todo. Así que nosotros nos vamos, nosotros nos despedimos, pero antes, Mónica, gracias por acompañarnos esta noche. Agradecidos por ser parte siempre de Señal Éxito. Sí, gracias a ustedes por este espacio. Realmente pareciera que no hace mucha la diferencia cuando uno viene acá, pero créanme que uno sale con energías renovadas. Tiene muy buena... no vamos a hablar de vibra porque no es eso. No es eso, no son pero vibes, mucha sabiduría para poder tocar estos temas, y realmente los necesitamos, ¿verdad? Todos, desde los más jovencitos hasta los más grandes. Y gracias por la invitación, saben que siempre es un gusto poder estar acá. Gracias. Sigan adelante, échenle ganas. Gracias Mónica, y gracias por permitirnos aprender cada vez más de usted y poder crecer de esta manera. Así que gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos, pero quiero recordarte que en este programa hablamos de éxito, hablamos también de cómo poder encontrar el verdadero significado de la gloria, pero la gloria misma es lo siguiente: el éxito no es ser conocido o ser famoso, sino el éxito es escuchar, decir a Jesús al final: yo te conozco. Estuvo contigo Jair Ramírez, Esther Casasola, Astrid Tobar y Mónica Telón. Y yo te presento a mi mejor amigo, él es Don Eloy. Así que como dice Don Eloy, ustedes se quedan y nosotros nos vamos. Esto fue Sin Miedo al Éxito. Acepta lo que es, deja ir lo que pasó y oriéntate a lo que será. Sin miedo al éxito. Sin miedo